Me sumé al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum tras una invitación muy directa y personal que ella me hizo a mí desde que yo terminé mi gobierno. Bueno, a mí me cortaban de imágenes, de presidiums, de todo. A mí me decían, oye, que si puedes ponerte hasta el final, ¿no? Hasta al... Bueno, porque en ese momento la televisora tenía el poder. Pues tenía el poder de escoger candidatos y imponer presidentes, ¿no? Claro. Porque era una especie de premisa que se quería colocar en términos de el que se pelea con Televisa no aparece en Televisa y el que no aparece en Televisa no existe en política. A mí el presidente López Obrador me hace una invitación a incorporarme a su gobierno en los últimos meses ya de mi administración, diciéndome, he pensado en ti, me gustaría mucho que vinieras al gobierno, que vinieras a trabajar conmigo, al equipo. Platicamos mucho esa ocasión. ¿Se habló de algún cargo? ¿Tú crees que ese es el mayor problema? Y además, ¿tú cómo ves el combate a la corrupción desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú crees que al terminar el gobierno de María Eugenia Campos se le inicie una investigación? Bueno, yo creo que ese gobierno va a terminar, si no es que ya está muy mal, va a terminar muy mal. Es que el robadero ha sido impresionante. Muchos al interior del partido y en redes sociales mencionan que tu perfil encaja con perfiles como Germán Martínez, que también viene de un panismo, que no es del todo disciplinado en Morena y que termina saliéndose y volviendo al PAN. Sí. A mí me gustaría saber qué es lo que piensas respecto a este tipo de comentarios. Sean todas y todos bienvenidos al Senado de la República, a un nuevo capítulo de Voces. Tenemos a un exgobernador, senador 3 veces y diputado federal y local por su estado. Él es de Chihuahua. Senador Javier Corral, qué gusto tenerlo aquí. No, al contrario, el gusto para mí, Alejandro, es recibirlos en la sede del Senado de la República y sobre todo celebrar este espacio de interlocución, de encuentro, de diálogo que nace y se desarrolla con tanta fuerza y al que le deseamos tenga todo el éxito que merece. Muchas gracias. ¿Puedo llamarte Javier? Por favor. Te agradezco mucho. Javier, la verdad es que creo que el estar en el Senado de la República es un tema muy simbólico. Y a mí quiero abrir la entrevista con algo que llamó mi atención desde hace unos 10 meses, he de confesar. Sí. Y es que tú te integras al grupo de Claudia Sheinbaum para que ella llegue a la presidencia de la República. ¿Me puedes contar primero los porqués, que es muy interesante, pero también cómo se da este primer acercamiento? ¿Fue con la entonces candidata o jefa de gobierno? ¿Qué es lo que pasó, Javier? Bueno, realmente yo me sumé al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum tras una invitación muy directa y personal que ella me hizo a mí, casi desde que yo terminé mi gobierno, después de que dejé la gubernatura. En Chihuahua. En Chihuahua. Habíamos ya platicado en el último año de mi gubernatura, porque coincidimos unos años, ella como jefa de gobierno de la Ciudad de México y yo como gobernador de Chihuahua, y entonces veníamos platicando pues, de distintos temas. Pero hubo un momento muy claro de nuestro diálogo continuo en el que yo le expresé la simpatía que ella me causaba por la manera en cómo se desempeñaba como jefa de gobierno, pero también por sus características personales, por su trayectoria, por la manera de plantear las cosas, la forma en que ve los problemas y luego la forma en que sugiere las soluciones. Y además porque ella y yo teníamos un conocimiento previo, muy anterior, ¿sí? ¿Se puede saber qué es ese conocimiento previo muy anterior? En el 2005, Okay. por ahí 2005, a mí me buscó
el que entonces era procurador de la Ciudad de México, Ok. Bernardo Batis Vázquez. Claro. Candidato en su momento a ministro de la Suprema Corte. Bueno, Ahora. en la terna, ¿no? En la terna. ¿Y ahora Bueno, también? Ahora, sí, estuvo en una terna a ministro de la Corte, ¿cierto? Sí, aquí en el Senado. También creo que a fiscal general de la República. También, justo. Ujú. Y luego, ahora, creo que ha salido insaculado, ¿no? Sí. Para ministro de la Corte. Bueno, Bernardo Batis Vázquez y yo somos muy amigos de toda la vida, Ok. porque ambos fuimos panistas. Él, pues uno de los líderes del PAN más destacados en los 80s, cuando yo me iniciaba en el PAN. Sí. Él era el secretario general del PAN cuando yo empezaba en esa militancia, y pues desde siempre Bernardo Batis para mí fue una figura muy destacada, muy respetada, muy reconocida, de enorme prestigio. Y siempre tuve con él un vínculo muy estrecho, hasta cuando él incluso se sumó con el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel, y él era el procurador, pero él fue quien hizo un vínculo, un enlace, para que nos encontráramos la que entonces era secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y yo, que era senador de la República, a propósito de lo que entonces se conoció como la Ley Televisa. Ok. ¿Nos podrías contar qué es la Ley Televisa? Pues Para aquellos que teníamos 5 años en su momento. Sí, bueno, es cierto. Sí, sí. Ya 2004. 2005, 2006 fue el proceso en el que se aprobó en un procedimiento fast track, Sí. con enorme rapidez, un proyecto de legislación muy favorable a Televisa, en el que se buscaba tener una serie de privilegios, de concesiones, de extensiones y de exenciones de carácter fiscal, y en donde prácticamente se apropiaba del espectro radioeléctrico del país, ¿no? Ok. Y de las concesiones por siempre, incluso casi sin pagar nada a cambio. Entonces, nosotros nos opusimos a esa legislación, lo que luego a mí me generó un veto por muchos años en la televisora, Ok. ¿no? Me borraban de las imágenes o me Sí existía el cortaban. veto entonces. Por supuesto. No era un invento No, de muchas personas que decían que el día soleado nunca existió. No, el veto era real y la televisión... bueno, a mí me cortaban de imágenes, de presidiums, de todo. De hecho, en muchas ocasiones a mí me decían, oye, que si puedes ponerte hasta el final, ¿no? Hasta Bueno, porque en ese momento la televisora tenía el poder. Sí, porque entonces la televisión era... Quien ponía, ¿no? Pues tenía el poder de escoger candidatos e imponer presidentes, ¿no? Claro. Era un gran aliado del régimen, y Televisa pues tenía muy pocos contrapesos, porque aunque la televisión pública ya estaba privatizada, Imevisión la había vendido Salinas a Salinas, ¿no? En realidad no se sabe si Salinas de Gortari vendió o también compró. Porque por eso se dice Salinas, Pues ¿no? sí, no se sabe, pero aunque ya estaba la televisión vendida, ¿no? Privatizada, no era un contrapeso realmente Azteca a Televisa. Televisa ejerció un control y un poder mediático y político muy determinante. Y había ese fantoche de que el que se opusiera a Televisa estaba fuera de la vida política. ¿Cuántos años te vetaron? 20. 20 años. ¿Y qué hiciste durante esos 20 años? Fui diputado federal, senador de la República. La primera vez fui candidato a gobernador de Chihuahua y luego, 10 años después, me hice gobernador del estado, dentro de ese veto. ¿Y cómo ¿no? lo viviste? Porque creo que es un tema muy interesante estar vetado, ¿no? Porque la verdad, yo creo que la censura genera al mismo tiempo veto, pero también interés, ¿no? ¿De por qué? La censura despierta interés. Claro. ¿no? Yo recuerdo que cuando aquí el
cardenal o el arzobispo aquí de la Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama, vetó o boicoteó la película esta del Padre Amaro, todo el mundo salimos corriendo a verla, ¿no? Porque, por un lado, la censura llama a saber de qué se trata, ¿no? Entonces, a mí me tenían en una lista negra, como uno de los primeros adversarios de Televisa. Okay. Entonces la gente se interesaba un poco en saber, bueno, y pues qué piensa, ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo ¿no? Ajá. ¿Por qué tal inquina? Mira, la verdad es que a mí me dio muchísima libertad el saber que hay vida después de la televisión. Sí. Y que en realidad ya era también un mito. El que estaba fuera de la televisión no existía, porque era una especie de premisa que se quería colocar en términos de el que se pelea con Televisa no aparece en Televisa y el que no aparece en Televisa no existe en política. Entonces yo fui demostrando todo lo contrario, que existía en política y además con un vigor en muchas de las causas que tomé. Y bueno, aunque nos desviamos un poco, pero en ese contexto conocí yo a Claudia Sheinbaum, en el contexto de esa batalla, una batalla muy dura, porque como tú muy bien lo dijiste, Alejandro, entonces Televisa era Televisa. Claro. ¿No? Hoy es más bien constructora, ¿no? Hoy ella es puros business, puros negocios, pero entonces sí era un poder mediático, muy influyente. Sí. A ver, el AAA de Televisa captaba la atención de la audiencia mexicana, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, a mí me tocó las postrimerías de Jacobo Zabludowski en el 97. Okay. El último año de Jacobo en la televisión, 24 horas, ¿no? El 97, 98, por ahí. En ese contexto conocí yo a la doctora y la verdad a mí me causó siempre muy buena impresión, Claudia, siempre. Y creo que ella también tenía respeto por nuestra lucha. Y aunque nunca fuimos grandes aliados, ni amigos, ni nada que estuviéramos cercanos, lo cierto es que a la distancia siempre nos respetábamos. Y vino la gran coincidencia en los tiempos del presidente López Obrador, en donde, fruto de nuestras actividades de gobierno, nos acercamos. Y luego hubo un momento que yo identifico como el momento decisivo de mi adhesión a ella, ¿no? Porque a mí el presidente López Obrador me hace una invitación a incorporarme a su gobierno en los últimos meses ya de mi administración, diciéndome, he pensado en ti, me gustaría mucho que vinieras al gobierno, que vinieras a trabajar conmigo, al equipo. Platicamos mucho esa ocasión. ¿Se habló de algún cargo en ese momento? Se hablaron de varios cargos, sí. ¿Se puede saber alguno? Se hablaron de, pues, algunos que el presidente me invitó. Ajá. En ese momento yo, digo, uno de los que se supo públicamente fue de embajador, pero eso ya vino mucho tiempo después. Y obviamente pues yo no quería ser embajador. Y además no me parecía que yo debía hacerlo, porque tampoco quería generar la impresión de que yo me estaba yendo del país o estaba huyendo del país. Claro. O sea, esas cosas que luego en política tienen muchas interpretaciones. Y que muchos exgobernadores de muchos partidos, pues sí aceptaron. Morena, aceptaron, ¿no? Sí. Y además, alguien que me había hablado muy mal de los embajadores era el propio presidente López Obrador. Y entonces, todo era un halago. Y entonces cuando queriendo ahí un poco él, yo sé que lo hizo, lo digo sinceramente, yo sé que el presidente López Obrador lo hizo buscando apoyarme, ayudarme, porque ya era para entonces ostensible que venía una campaña de persecución política para mí en el gobierno de Chihuahua con María Eugenia Campos. Ya venían muchos señales y el presidente me dijo, incluso fue el propio Adán Augusto, que era secretario de Gobernación. Hoy presidente de la Junta. Hoy presidente de la Junta de Coordinación, me dijo, oye, el presidente lo que quiere es ya para que
tú estés tranquilo. Le digo, mira, pues quizá lo agradezco mucho, pero efectivamente no quiero dar esa impresión de que estoy huyendo. Y bueno, además el presidente no había ponderado muy bien en ese momento la figura del embajador. A mí el presidente me hizo ofrecimientos muy concretos que en ese momento yo no tuve condiciones para aceptar, pero alguien a quien recurrí en consejo fue a Claudia Sheinbaum. Okay. Mientras era jefa de gobierno. Mientras era jefa de gobierno y yo todavía gobernador de Chihuahua. Ella estaba muy entusiasmada, me dijo, sí, éntrale, el presidente te respeta y mira, Javier, en la izquierda tú tienes un reconocimiento, etc. Y un desayuno que fue en casa de Arturo Herrera, el que era secretario de Hacienda. Y yo me acuerdo que le dije a Claudia, y ahí fue donde yo me puse la soga en el cuello, porque le dije, mira, bueno, independientemente de si yo colaboro con el presidente López Obrador o no, si encuentro las condiciones para entrar en la responsabilidad específica que me invita, si así es, pues yo voy a entrarle. Pero si no, cuenta, le dije, con que si tú eres la candidata, yo te voy a apoyar. No, pues ya, estaba dicho todo. Entonces ya desde el 21 le había ofrecido... 3 años antes. Sí, 3 años antes. Yo le había ofrecido mi respaldo. Y luego ya a partir de ahí tuvimos una comunicación pues frecuente, más bien telefónica y de mensajes. Venía yo a la Ciudad de México, nos veíamos en alguna ocasión y ahí fui pues reafirmando y confirmando pues que se trata de un personaje excepcional para este segundo momento del movimiento que convocó López Obrador, un movimiento social y político de relevancia histórica, no solamente por su premisa fundamental de optar por los más pobres, o primero por los pobres, en términos de una igualdad esencial, sino también porque me parece que se estaba desmantelando o se proponía desmantelar unos excesos y unos abusos de las élites económicas y políticas que a mí me habían llevado también a desencantarme pues de lo que se conoció como el PRIAN, ¿no? y que me llevaron a decepcionarme muchísimo de esta época y que terminé pues con la renuncia al PAN. Yo pertenecía al PAN más de 40 años. Y cuando ya iba a sumarme públicamente a la campaña de la doctora, sí. Un mes antes renuncié yo al PAN, porque sí le dije, mira, yo no voy a dar este paso sin retirarme formalmente del partido. ¿Y por qué digo formalmente del partido? Porque en realidad también yo ya me había despedido del PAN en el 21. Perdón, desde el 20. ¿Buscaste ser presidente de tu partido? Sí, yo competí contra Anaya sí. en el 2015. Ok. En el 2015 yo busqué ser presidente nacional del PAN, convocando a la rebelión de las bases. Sí. Pues no hubo rebelión ni bases, porque me dieron una muy buena zarandeada. ¿Qué pasó ahí? 80-20. 80-20. 80-20, ganó Anaya con el 80%. Mira, yo sí pensé que prevalecía en el PAN una militancia más vigorosa, realmente inconforme, pero a la vez echada para adelante. Pero no, esa militancia ya estaba fuera del PAN. O sea, yo me encontré ya en aquel tiempo una militancia muy emergente, que había sido ya llevada más a ganar asambleas y convenciones y elecciones internas que realmente a militar en el PAN. Y lo que ahora se conoce como el fenómeno de los padroneros, ¿no? Sí. Que son unos cuantos
caciques, porque actúan como tales, que tienen el control de ciertos padrones en entidades federativas muy robustas, con mucha fuerza, Sí. y que son 6, 7 estados con los que se gana todo dentro del PAN, incluida la presidencia nacional. Pues yo preguntaba por muchos compañeros en varios estados. Me decían, no, pues ya se retiró del PAN, no, que ya renunció, no, pues que se fue a MC. Ya no había. Ya no había. Entonces, una campaña muy dispareja también, muy inequitativa, ¿no? Pues porque toda la maquinaria estaba con Ricardo en ese momento. Oye, y bueno, eso fue en el 2015, me comentas. Cuando yo fui candidato a la presidencia del PAN, sí. Anaya fue presidente, después candidato a la presidencia, después su grupo político, así muchos lo dicen, es el que hasta hoy permanece. Bueno, hoy es el coordinador de la bancada del PAN, de lo poco que queda, ¿no? ¿Tú cómo ves, siendo un panista desde la adolescencia, me contabas? Sí. ¿Cómo ves al partido en donde tú entraste a la política? No, bueno, lamentablemente, pues el PAN ya, como tal, ya no existe. Ya no existe. El PAN dejó de existir como esa institución con una mística, con una vocación democrática. El PAN dejó de existir como un instrumento al servicio de los intereses ciudadanos, de la causa democrática, de la defensa de la libertad. Y se fue convirtiendo en el rehén de un grupo muy inescrupuloso que se corrompió en su relación con el poder, particularmente durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Un grupo muy, muy corrupto, que ha llevado incluso a gubernaturas, a grupos muy corruptos, muy identificados con el PRI. Bueno, tan es así que el presidente López Obrador logró lo que históricamente definió como el PRIAN. Pues los llevó a hacer formalmente una coalición. Sí. O sea, el PAN terminó fusionado con el PRI. Y ahí está, para mí, el equívoco final, el desdibujamiento total de Acción Nacional. A partir de ahí, a partir de la coalición. Ya venía desde antes. Ya venía desde antes. El PRIAN sí existió desde mucho antes. De facto. Cierto. Sí, aquí, por ejemplo, en las cámaras, yo denuncié mucho al PRIAN. Siendo del PAN. Y siendo del PAN. Siendo del PAN, yo denuncié al PRIAN. Sí. A ver, entre otras cosas, la ley Televisa sale de un acuerdo del PRIAN. Son de los primeros hechos de connivencia del PAN y del PRI. Entonces, en realidad, pues hoy es una entelequia el PAN. Me puede muchísimo que una institución que durante muchos años, para mí, fue el mejor partido de México, haya terminado así y haya terminado pues en un grupo que lo usa para los negocios personales, ¿no? Sí. Y que hoy por hoy, donde gobierna, pues da los peores ejemplos. O sea, ni siquiera ahí donde hoy está reducido, porque pues el PAN tiene ahora solo 4 gubernaturas, si no cuento mal, ¿no? Sí. Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. Correcto. ¿Sí? Sí. A ver, si no, ahorita lo buscamos. Sí, creo que sí son 4. Bueno, estas 4 gubernaturas, pues nada más hay que verlas, lo que hacen, lo que pasa. Es una vergüenza. Por ejemplo, yo creo que el peor rostro del PRIAN está en Chihuahua. Así lo ves. Un gobierno muy corrupto, muy corrupto. Oye, María Eugenia Campos le va a volar puntos a César Duarte. Así. De ese tamaño.
Ok. Le va a volar puntos a César Duarte en muchas cosas. Ella fue gobernadora después de tu administración. Es correcto, ella fue mi sucesora. Ella fue tu sucesora. Así es. ¿Nunca hubo buena relación con María Eugenia Campos? No, nunca hubo buena relación. Hubo un momento de relación institucional, porque pues esa la tiene que mantener el gobernador con todos los alcaldes de todos los partidos políticos. Pero efectivamente, entre ella y yo, salvo una etapa muy breve, hubo una comunicación más cercana, más política, incluso más partidista. Sí. Pero no lo podía hacer porque ella venía precisamente del grupo de Duarte. Yo he señalado que... De César Duarte. César Duarte. Yo he señalado que María Eugenia Campos es más duartista que panista. Ok. Porque Duarte fue quien la apoyó para llegar a la presidencia municipal. Luego el duartismo la apoyó mucho para concretar la gubernatura. Sin Duarte, Maru yo creo que no gana la gubernatura de Chihuahua en el 21. Ok. Acuérdate que el PRI Sí. termina sumándose a esa campaña y ahí es donde se remonta. Tan es así que hoy el gobierno de Chihuahua, más de la mitad de los funcionarios de primer y segundo nivel los puso César Duarte. Okay. Empezando, bueno, incluso también en algunos del PAN los puso César Duarte. Por ejemplo, hay dos posiciones claves de César Duarte en el gobierno de María Eugenia Campos. ¿Cuál? El secretario general de gobierno y el fiscal general del Estado. Pues nomás los brazos de Y la gobernadora. obviamente la presidenta del Tribunal de Justicia en el Estado, ha puesto a la mitad del gabinete de María Eugenia Campos. Oye, Javier, yo te quiero preguntar Sí. algo, hablando de este tema de fiscal, de la gobernadora de tu estado, de que gobernaste, y es aquí en la Ciudad de México, semanas antes de que Claudia Sheinbaum tomara la protesta como presidenta, Sí. a ti en un restaurante llega la Fiscalía de Chihuahua. ¿Cómo lo viviste? Y bueno, si nos puedes platicar qué es lo que se vivió, Claro. creo que sería una experiencia que poco se conoce, pero de lo que mucho se habló, porque Sí, claro. fue la Fiscalía de Chihuahua y después la Fiscalía de la Ciudad de México. En realidad, un día antes de que le entregaran la constancia de mayoría a la doctora Sheinbaum, la Fiscalía de Anticorrupción de Chihuahua quiso ejecutar una orden de aprehensión en mi contra bajo un acuerdo de colaboración con la Fiscalía De la Ciudad de la México. Ciudad de México en un procedimiento ilegal, incluso apresurado en términos de tiempos, una especie de albazo, ¿no? En donde quisieron sorprender con una colaboración que no estaba totalmente acabada ni cumplida, ni siquiera realmente autorizada. El fondo de ese intento de detención es un acuerdo entre Maru Campos, Beltrones, César Duarte, para impedir que yo llegara al Senado de la República, tratar de detenerme y, pues mientras son peras son manzanas, Claro. meterme a la cárcel Y en ya no Chihuahua. puedes tomar Y protesta. entonces ya no podía tomar protesta como senador. A ese intento de detención le antecedieron campañas de mucho desprestigio. Sobre todo cuando yo decido sumarme a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, 2 de diciembre del 2023, cuando nos anuncia la doctora en aquel grupo de diálogos por la transformación. Justo. Ahí empieza este conjunto de actores a moverse en contra mía en todos los enfoques y rumbos. Primero, pues con las redes de complicidad que tienen en muchos actores políticos, pero también en un conjunto de medios de comunicación tradicionales,
este conjunto de medios que se han dedicado a la extorsión y ¿Hablamos de los mismos que te vetaron? Pues además de... Además, ok. Además de campañas de desprestigio Ok, que se impulsaron en medios tradicionales, pero también en redes, ok. y que empezaron a tratar de desprestigiarme, de poner en entredicho mi honestidad personal, mi honorabilidad, y empezaron a generar un ambiente, o querían generar un ambiente de incomodidad hacia el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, porque se asustó mucho todos estos actores, no solo con mi presencia, bueno, entre el PAN y entre algunos panistas debe haberles causado una enorme molestia mi adhesión a la doctora Claudia Sheinbaum. Sí. A ver, en los hechos, una adhesión a la 4T, Sí. al movimiento de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, en las dos etapas, cabalmente cumplida por uno y con todos los propósitos expresados por ella. Entonces, eso de entrada debió haber molestado mucho, pero también hay que decirlo que hubo un grupo que se asustó. Dentro de Morena. No, primero, bueno, también adentro de Morena, ¿no? Porque a mí se me juntaron De afuera y adentro. de afuera y de adentro, Ok. Particularmente aquellos que tienen faltas bien acreditadas, ¿no? Ajá. O que tienen conductas vulnerables, ¿no? Claro. Y que han sido señalados en términos de casos de corrupción, claramente señalados. Por ejemplo, Julio Scherer Ibarra, pongo un nombre, ¿no? Ok. Se juntaron estos intereses con parte de estos otros de afuera, el maruduartismo Sí. más Beltrones, que Que hoy lo tienes de compañero aquí en el Senado. es senador, pero no somos ni compañeros. Ni compañeros. Es senador de la República. Ok. No tenemos ningún tipo de relación, afortunadamente, ¿no? Es un personaje al que yo lo tengo perfectamente ubicado como un referente de mi actuar. Ok. Porque él es todo lo que yo no soy ni quiero ser nunca en la vida. Ok. Ahora, cuando a mí me invita a coordinar el programa anticorrupción, Sí. la doctora, empiezan con que, pues que yo puedo ser fiscal, que puedo ser de la función pública, que puedo ser esto. Entonces, eso genera un temor. La primera que se sintió amenazada pues, fue María Eugenia Campos, que sabe perfectamente lo que está haciendo en Chihuahua. Y entonces se juntó todos esos intereses para combatirme. La acción extrema fue, después de 3 años de haber dejado el cargo de gobernador, 3 años, 3 años, conseguir una orden de aprehensión en Chihuahua con un juez a modo 15 días antes de tomar protesta como senador de la República. Agregándome a un caso, a un asunto que la Fiscalía Anticorrupción había abierto en contra de mi extesorero, mi exsecretario de Finanzas del gobierno estatal, Arturo Fuentes, a quien de manera absolutamente inventada, falsa, lo acusan de haber desviado 98 millones de pesos por el pago del servicio de reestructura de la deuda de Chihuahua, cosa que sucedió, cosa que se hizo, cosa que no hubo tal desvío. Entonces, lo que hacen es que consiguen a un testigo con identidad reservada, que por supuesto sabemos quién es, ya no hay ninguna entidad reservada porque ellos mismos dieron a conocer la orden de aprehensión, filtraron la orden de aprehensión a los medios. Bueno, grabaron incluso. Grabaron. Porque un hecho mediático. Estaban en sintonía con Gómez Leiva, con Ciro Gómez Leiva. Sí. Que ha sido siempre compinche de Beltrones, ¿no? Okay. Y que siempre ha estado al servicio de los intereses del régimen en turno. Estaban transmitiendo en vivo. Sí. Desde el restaurante. Bueno, ahí te quitaron el veto, hay que decirlo. Bueno, pues sí. aunque el que estaba transmitiendo en vivo era Ciro. Ok. Lo estaba haciendo, estaba en imagen, ¿no? Ciro, en imagen, en la noche. En la noche.
Uno de los enviados de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua estaba transmitiéndole a él en vivo. Okay. Porque lo que quería también era un asunto mediático también, duda, ¿no? sí. Evidentemente mediático. Bueno, ese fue, digo yo, el acto extremo para tratar de evitar mi llegada. Ajá. Y más que mi llegada, tratar de seguir apoyando mi imagen personal, la lucha que yo di en Chihuahua en contra de la corrupción, que está absolutamente acreditada en el país. Yo te quiero decir que creo que a mí por eso me invitaron tanto el presidente López Obrador como la doctora Claudia Sheinbaum, porque sabían perfectamente la batalla que yo di, que yo libré allá, que yo hice un gobierno honesto. Es más, cuando la doctora fue a mi librería En Chihuahua. en Chihuahua, el primer acto del 2024, el primero Sí. de todo el año, empezando el año, fue visitar mi librería Sándor Mara en Chihuahua. Ok. Ese fue su primer evento. Ella dijo que la invitación a mí era porque había hecho un gobierno honesto. Ok. Y porque además ellos lo sabían. A mí el presidente López Obrador en alguna ocasión me dijo, yo sé lo que tú hiciste en Chihuahua. Me dijo, y no lo ha hecho ningún otro gobernador. Ok. Me lo dijo él a mí. ¿Qué hiciste en Chihuahua? Nosotros tuvimos un compromiso absoluto con la honestidad en el manejo de los recursos públicos, la transparencia, el manejo escrupuloso del dinero público. Pero a la vez emprendimos una operación que se llamó Operación Justicia para Chihuahua, Sí. pues para resarcirle al Estado el saqueo que Duarte y todos sus cómplices, entre ellas María Eugenia Campos, hicieron de Chihuahua, ¿no? Fue un asalto en despoblado. Ok. Dejaron a Chihuahua en bancarrota. En bancarrota. Bueno, yo encontré la deuda del Estado casi en 50,000 millones de pesos. No más. 50,000 millones de pesos. Ok. Imagínate un Estado que tenga que pagar anualmente 5 o 6 mil millones de pesos de puro intereses. interés. Es una cosa brutal, Sí. ¿no? Creo que nosotros, con toda la reestructura que hicimos de la deuda del Estado, conseguimos apenas como 6, 7 mil millones de pesos. Ok. Imagínate estar pagando anualmente esa cantidad. No más los intereses. Los puros intereses. Sí. Entonces, nosotros emprendimos una lucha sin cuartel contra la corrupción política. Hacerte una pregunta. ¿Cuánto presupuesto recibe al año Chihuahua? Pues ahorita ya debe andar en 90,000 millones de pesos. 90,000. ¿Y la deuda es de? 50,000. Ok. O sea, tendría que gastarse la mitad de todo un año de toda la estructura del gobierno. Sí, del bueno, Estado. pero imagínate, pues, Sí, no. en realidad el margen de maniobra de un presupuesto no programable pues, es muy reducida, está muy... Sí, hay nóminas, hay programas. muchas No, y cosas. además el gasto educativo en Chihuahua es muy fuerte. Ok. Es muy fuerte. Bueno, ahí querían cambiar los libros, ¿no? Bueno, ya ves que Sí. para eso sí se apuntan muy bien. También Ajá. ahí hubo un acto de corrupción. Sí. Ok. Y, bueno, perdón, te interrumpí sobre Sí. el tema de la deuda de Chihuahua. Bueno, entonces, me preguntabas, ¿qué hiciste en Chihuahua? Ajá, ¿qué hiciste? Hicimos un gobierno comprometido con los derechos humanos, con la justicia, enemigo de la corrupción, de la impunidad. Llevamos a cabo una acción de combate a la corrupción muy fuerte, pero muy fuerte, muy decidida. Recuperamos, por supuesto, activos y dinero muy importante. Bueno, ni más ni menos el rancho de 29,000 hectáreas, 29,000 hectáreas Uf. que amasó César Duarte conjuntando varios y hizo uno solo, eso pasó a propiedad del Estado Ok. mediante una acción no de extinción de dominio, sino de abandono, Ok. a través de esa figura. Cuando tú eras gobernador. Sí, dentro de lo que se llamó la Operación Justicia para Chihuahua. Ok. Entonces fue un tema complicado. No, muy complicado. Oye, Javier, fíjate, me estabas contando. A mí me gustaría saber, creo que
en el podcast, en Voces, buscamos ver qué es lo que pasa al interior. Creo que en la política se ve a los políticos desde una forma totalmente hermética, ¿no? Sí. Pocas veces se logra saber qué hay en la mente cuando pasa una situación como esas. Creo que uno de los momentos más mediáticos actuales es eso, tu detención. Mi intento de detención. Intento de detención. Sí. Ese intento de detención, ¿tú cómo vives esos 15 días, me dices, antes de tomar protesta? Sí. ¿Cómo viviste esos momentos? ¿Qué pasaba por tu mente? Yo creo que, por lo que veo, pues estabas cenando con tu familia. No, fíjate que yo estaba acompañado de la doctora Muna Dora Buchaín Ok. en el bar-restaurante Gin Gin, ahí de la colonia Roma Norte. Pues Sí. que yo vivo por ahí cerca. Y entonces estábamos platicando con un magistrado y ahí nos habíamos citado para platicar sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estaba con nosotros el magistrado Julio Sabines. Cuando estábamos conversando, entran los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Sí. donde dicen que tienen un oficio de colaboración y que van a ejecutar una orden de aprehensión en mi contra. Por supuesto, es un momento muy dramático, te imaginas tú, es un momento ahora sí que de mucho impacto personal, ¿no? Sí, tensión, claro. Sin embargo, yo te quiero decir la verdad, nosotros nunca perdimos la compostura, ni mucho menos. ¿Por qué? Por supuesto, es un momento que es muy incómodo, es muy desagradable, pero yo siempre tuve la certeza de que, como habían llegado, y la manera en que habían llegado, no estaban tan seguros de ejecutar esa orden de aprehensión. Porque tú sabes que una orden de aprehensión en un oficio de colaboración tiene que hacerse acompañar de agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y lo primero que nosotros vimos en ese supuesto oficio de colaboración es que ahí se mencionaba la colaboración de agentes de la Fiscalía. Y preguntamos quiénes son los agentes aquí de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y no había ni uno. No, de eso no estamos hablando, ¿no? Seguramente eso te contaron. Y no había ni uno. Ok. Entonces ya desde ahí supimos que eso estaba mal procesado. Ok. Los días siguientes, pues en un derecho constitucional que yo tengo, que tiene todo ciudadano, Sí. busqué un amparo. Y lo que hicimos nosotros fue recurrir a la vía del amparo contra la orden de aprehensión. Y mientras eso sucedía, pues yo continué con mi actividad normal, voy a decirlo. Vine a inscribirme aquí como senador electo. Ok. ¿Y no había ese temor de, no, pues van a volver a traer, ahora sí, con un convenio de Bueno, mira, colaboración? sí hubo siempre ese temor, y de hecho yo siempre supe que querían hacerlo de una manera todavía más burda, ¿Cómo? un levantón, Ok. para llevarme hasta Chihuahua, Aquí apareció. y aquí lo detuvimos en Chihuahua, Ajá. toda vez que yo iba y venía a Chihuahua. Sí. Pues yo iba y venía al estado en la campaña, iba y venía cada fin de semana. Ok. Iba a atender incluso dentro de la campaña algunos eventos de la librería. Y entonces era muy fácil que después de ese ir y venir dijeran, aquí lo agarramos. Ajá. Entonces siempre hubo ese riesgo, ¿no? Okay. Siempre yo tuve la impresión de que eso podía pasar, de que lo podían hacer así. No volvió a suceder una cosa similar. No, el día de la toma, el día de inicio de sesiones del periodo,
lo que hubo fue una notificación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua al Senado Sí. de que había esa orden de aprehensión. Ok. Fue un oficio que se manejó también mediáticamente, muy manipuladamente, diciendo que habían venido a detenerme. Ajá. Pero bueno, evidentemente eso ya no podía ser. Primero Claro. yo ya estaba investido de fuero constitucional. Por ende, no podían. Ya no se podía. Pero se manejó así también. Ok. Porque además el gobierno de Chihuahua maicea fuerte aquí algunos medios de la Ciudad de México, Ok. de los tradicionales. Y entonces todo lo manipulan, todo lo distorsionan, ¿no? Y se ve mucho la mano ahí del gobierno de Chihuahua en ese tipo de manejos, porque pues hay una obsesión en contra de mi persona, de la exgobernadora. Sí. Nunca me va a perdonar, nunca, que yo haya exhibido su corrupción con César Duarte. Es que no hemos contado la historia de fondo. Por favor. Es que nosotros, la Fiscalía General del Estado, el gobierno de Chihuahua durante mi administración, en lo que se llamó como la Operación Justicia para Chihuahua, demostró, comprobó, exhibió ante un juez de control las pruebas y logró que se le vinculara a proceso a María Eugenia Campos por cohecho del gobernador Duarte. Okay. Se le demostró ser parte de la nómina secreta de César Duarte, un mecanismo corrupto y corruptor con el que Duarte compraba silencios, voluntades, complicidades en Chihuahua. Así compró al PAN de Chihuahua, Duarte. El PRIAN existía desde mucho tiempo. Bueno, a ver, el PRIAN tiene su antecedente más fuerte en Chihuahua con el maruduartismo. Ok. El dirigente del PAN que hace todos estos enredos y que hace todos estos enjuagues con César Duarte, que le entrega incluso el Poder Judicial del Estado a Duarte para un plan de impunidad transeccional, es Mario Vázquez, hoy senador de la República. Ese es el que echa a perder al PAN, el que corrompe al PAN de una manera brutal. O sea, Mario Vázquez es el gran corruptor del PAN en Chihuahua junto con Maru Campos, ¿no? Estos son los que lo echan a perder, los que negocian con Duarte, magistraturas del Poder Judicial, cargos en el Instituto Electoral, asesores en el Congreso, nómina secreta. Es algo muy fuerte. Son los inventores de la nómina secreta. Ok. Entonces, en las investigaciones que hizo la Operación Justicia para Chihuahua, pues salen todos estos. Sí. Y claro que nosotros no podíamos decir, no, pues como ahora salieron los del PAN, ahí ya no vamos a actuar. Sí, porque era tu compañera de partido. Pues porque en realidad nosotros no podíamos hacer nada para evitar. El Ministerio Público investiga hechos. Investigó una red, efectivamente, de servidores públicos, con base en la investigación de una serie de hechos de corrupción. Y van saliendo nombres. Sí. Y conforme van saliendo nombres, pues ni modo que el gobernador diga, no, pues a este no, a este sí. Nosotros... Pero sí debe existir una cierta intención de que por parte del gobernador exista una transparencia, ¿no? Un combate a la corrupción. Bueno, a ver, nosotros hicimos de nuestra campaña política en el 2016 un referéndum contra la corrupción política en Chihuahua. Sí. Yo hice en la campaña el tema del combate a la corrupción un referéndum electoral. Casi fue plebiscitario. Ok. Vamos a llevar a la cárcel a los corruptos. Y yo ofrecí llevar ante los tribunales a César Duarte, pues es que se sabía de toda la corrupción. Sí. Se sabía de lo que pasaba en el Estado y las propiedades y los ranchos que compraba y cómo amenazaba a uno y a otro para que se lo vendiera, etcétera, en fin. Y era tan público que ese fue el hecho singular de esa campaña. Bueno, un poco yo me ofrecí como el vengador anónimo, ¿no? De la sociedad chihuahuense. Claro. Y la verdad es que no fue un asunto ni de venganza ni de revancha. Yo lo digo sinceramente, fue un compromiso político que yo hice de ir hasta sus últimas consecuencias. Sí. Y como había sido tan fuerte
y tan claro nuestro compromiso en ese tema, no podía haber excepciones. Incluso dentro del partido. No podía haber excepciones. Y ella quería que yo la excepcionara. Y varios dirigentes del partido querían que yo... Te pidieron, oye, aquí Sí, no. claro. Sí, claro. ¿Recibiste presiones de tu partido? No, por supuesto. Incluso hubo quienes decían, bueno, que no la sancionen a ella, pero que lo pongan a él o que lo sancionen a él, ¿no? Ok. Ella misma ofrecía, por ejemplo, yo no sé si con acuerdo de él o no, que a quien se persiguiera fuera su secretario del ayuntamiento, que hoy es su fiscal general. Ok. Así están las Un chivo cosas en expiatorio. Chihuahua, Híjole, Alejandro. no, hombre. Así están las cosas en Chihuahua. No, pues qué política. No, a ver. Ajá. Chihuahua está en una regresión brutal. Y Ok. como nunca está el robadero, como nunca. La Fiscalía del Estado, en su peor etapa, en su peor época, y la Fiscalía Zona Centro de la ciudad de Chihuahua, Sí. encabezada por un abogado que se llama Eleodoro Araiza, dedicada como instrumento de despachos y de intereses económicos para llevar a la vía penal asuntos de carácter mercantil. El propio fiscal utiliza su despacho en contra de particulares a los que los llevan a procesos penales para luego extorsionarlos. Un Ese es negocio el de la nivel. justicia. Ese es el nivel. Por eso yo digo, con qué calidad moral, con qué fuerza, con qué autoridad Sí. critican nada aquí. Cuando lo que hacen, por ejemplo, en estados como Chihuahua, como Guanajuato, como Aguascalientes, es un horror de cosas, ¿no? ¿Tú crees que al terminar el gobierno de María Eugenia Campos se le inicie una investigación? Bueno, yo creo que ese gobierno va a terminar, si no es que ya está muy mal, va a terminar muy mal. Es que el robadero ha sido impresionante. Es una cosa... ¿De qué tamaño podrías definirlo? No, a ver, en todo están En todo. metiendo la mano. En todo. Pero además ya se sabe. Mira, está pasando como sucedía con Duarte, que todo el mundo decía, mira, y es que ahora piden acá y ahora piden allá. Pero este es un caso más dramático porque pues desde el principio empezaron con un descaro tremendo. Okay. Duarte se descaró como en el cuarto, quinto año. ¿Cómo? Se ¿Qué empezó el robadero, el desvío de recursos. Como que los primeros años quería como engatusar, ¿no? Dar la imagen de que... Transparencia. Es que dicen que quería ser presidente nacional del PRI. Ok. Bueno, pero empezó ahí como que a engatusar a la gente. Ya en el cuarto, quinto año, todo el mundo sabía que compraba aquí, que compraba allá, que le pedían tanto de mordida a unos, a otros, en fin. Okay. Ahora eso está desde el principio del gobierno de María Eugenia Campos. Oye, Javier, yo lo que te quiero preguntar es, creo que hemos estado hablando estos últimos 30 minutos Sí. de una palabra, si lo podríamos definir, y es corrupción. Sí. ¿no? Creo que este país, México, tiene un tema donde la corrupción se ha visto como el gran problema de este país. Es estructural. Es un problema estructural que es lo que ha dejado al país donde está a pesar de tantas buenas condiciones que tiene. ¿Tú crees que ese es el mayor problema? Y además, ¿tú cómo ves el combate a la corrupción desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que el problema de la corrupción es un problema que está realmente enquistado y que viene desde una matriz educativa, social, un conjunto de valores deformados y en donde desde la escuela hay una transmisión equivocada de muchas cosas o que desde distintas instancias educativas hay tal cantidad de omisiones que nos van haciendo, incluso en la conducta personal y social, muy fácil el incentivo de caer en la corrupción. Como Peña, que decía que la corrupción era cultural.
Peña dijo que la corrupción era cultural, pero yo creo que que se equivocó en eso, pero en algo tenía razón. O sea, la corrupción se generó como cultura. Ok. O sea, no proviene por nuestra idiosincrasia o por ser mexicanos o por nuestra raza. No. Es que el modus operandi individual y social ha ido creando una cultura de la corrupción, ¿no? El que la corrupción es el problema más grave del país. No hay duda, o sea, no hay duda. El problema de la desigualdad y la pobreza es el principal problema, vamos a decir, social de fondo del país. Ok. Pero el problema estructural es la corrupción. Lamentablemente, la corrupción se anida no solamente en el gobierno, Sí. también en la sociedad, en la iniciativa privada. ¿Cómo O sea, definirías la palabra corrupción? ¿Qué es la corrupción? Mira, la corrupción hay que entenderla no solamente como el desvío de recursos públicos para provecho personal o para fines no legales o fines no presupuestados, no señalados en la ley. También la corrupción está en una ilegal uso de competencias y facultades. Ok. La rendición de cuentas no solamente tiene que verse en función de cómo aplicas los recursos, sino cómo ejerces la competencia, la facultad que te da la ley. Porque dejar de hacer un deber legal También es corrupción. genera la corrupción, Ok. prohija la corrupción, ¿no? O abusar del poder. Entonces, la corrupción es un entramado, por cierto, ya cada vez más sofisticado. Por supuesto que está en la disposición indebida de recursos públicos, sean económicos, materiales, humanos, porque esa es una realidad. Y es un entramado que se ha dejado de revisar en su modus operandi actual. ¿No? Nosotros seguimos viviendo con tipos penales que se configuraron en materia de corrupción hace, pues, ¿qué te digo yo? 3 décadas, ¿no? Hay 14 tipos penales en materia de corrupción. Obviamente desde el uso indebido de funciones y facultades, el abuso de autoridad, el uso indebido de competencias, el peculado, etcétera, etcétera. A ver, Sí. estas conductas presuponen, o estos tipos, perdón, presuponen conductas individuales. Que el acto de la corrupción empiece y termina con una persona. Esto ya no es así. La corrupción ahora opera en redes. Usa instrumentos muy sofisticados, tecnologías muy avanzadas, Sí. sistemas financieros muy robustos, pero redes internacionales. O sea, la corrupción es transnacional En México. en el continente, en el mundo. Es transnacional. Sí. O sea, México tiene Odebrecht, es un esquema transnacional de corrupción. Brasil. Brasil, desde Brasil para acá. Sí. Entonces, esa forma de operar de la corrupción, de las redes de corrupción, no está configurada hoy en la legislación para definirla como tal. Entonces hay que ir a modernizar los tipos penales, hasta en eso, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si tú vas con un juez y le presentas la conducta corrupta de una red que actuó en concierto para desviar miles de millones de pesos, no encuentras propiamente el tipo penal, la figura. Entonces el juez dice, no, pues esta conducta no está en este artículo, pues, Carpetazo. y carpetazo. Entonces, Ok. sí, O sea, la corrupción no se puede denunciar, entonces, es lo que me... mira, faltan muchos incentivos para un sistema de denuncias y alertadores en Ajá. México. Y sobre todo protección a denunciantes, Sí. a alertadores y también protección a quienes la combaten. Porque luego
hay también un mundo al revés. Los que hemos perseguido la corrupción y a los corruptos hemos terminado siendo perseguidos. Pero esta historia no solamente es en México, es en muchos países, sobre todo América Latina y de Centroamérica, donde hubo esfuerzos muy interesantes de combate a la corrupción y de fiscales anticorrupción muy vigorosos que terminaron siendo perseguidos en los cambios de gobierno. Por ejemplo, nuestro fiscal anticorrupción en Chihuahua, el licenciado Francisco González Arredondo, fue perseguido por María Eugenia Campos, lo metieron a la cárcel, estuvo cerca de 90 días, fue un escándalo, porque fue una verdadera injusticia por todos lados. Y ahí es donde tú ves un intento muy claro de criminalizar el combate a la corrupción. Entonces necesitamos mecanismos también de protección a quienes combaten la corrupción desde un punto de vista de medidas de protección a derecho humanistas. Porque es un derecho humano el aspirar a un ambiente libre de corrupción. Bueno, ahora, el presidente López Obrador en su esfuerzo personal fue ejemplar. Él, como presidente, fue un presidente honesto. Tú así lo dices. Yo creo que el presidente López Obrador fue un presidente honesto. Debo decirte que tengo la certeza de que él, en los esfuerzos que de él dependieron, los que de él dependieron, el país avanzó mucho. Por ejemplo, nosotros siempre hemos identificado la corrupción, que es el desvío de recursos públicos. Claro. Y, por ejemplo, pues los grandes desfalcos como Segalmex, todos estos mecanismos de corrupción y que son los peculados, ¿no? Bueno, o los contratos y los sobreprecios, etc. Dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dentro del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Esa es la corrupción que identificamos de manera muy frecuente, ¿no? Bueno, pero hay una gran corrupción en lo que son las condonaciones fiscales, en lo que son las exenciones fiscales o el no cobro de impuestos. Y eso son cientos de miles de millones de pesos. Bueno, te voy a dar un dato. Billones de pesos. Por ejemplo, en el último año de Enrique Peña Nieto, por la vía de grandes contribuyentes, del pago de impuestos de grandes contribuyentes, no consiguieron cobrar más de 60,000 millones de pesos. En todo el sexenio. En el último año. En el último año, perdón. Ponle que en el sexenio hayan conseguido 400,000 millones de pesos. Si en todos los años hubieran cobrado 60,000. Muy bien. De un año a otro, López Obrador multiplica y consigue como 140,000 millones de pesos. Y luego el siguiente año, el doble. Bueno, en los 6 años del presidente López Obrador, por el programa de regularización de grandes contribuyentes, el gobierno, el Estado mexicano consiguió 2.3 billones de pesos. Es el 2.4% del Producto Interno Bruto del país. Nada más. Nada más por la vía de combatir la ilusión, la evasión fiscal en grandes contribuyentes. ¿Y qué son grandes contribuyentes? Justo eso yo creo que es el tema. ¿Qué es? Porque muchos van a decir, oye, a mí que me llega mi lana de 50,000 pesos, mi sueldazo. No, grandes contribuyentes. Un sueldito de 50,000 pesos. En realidad, el gobierno del presidente López Obrador, y en eso está de acuerdo Raquel Buenrostro, no combatieron la informalidad. No, esa no se combatió porque hubiera sido muy caro y muy poco rentable combatir esa informalidad. Además, es la informalidad que le da de comer aquí a todos los del Senado de la República. Ustedes salen aquí en las calles, ¿no? Claro. Y ven todos los puestecitos de taquitos y de esto y lo otro. Ahí van muchos de los empleados de este Senado a comer ahí. Entonces, andar sobre esos puestecitos. No. El tema real son los ricos de este país que no pagaban impuestos por una colusión con el principal señor y dador de vida y de impuestos, que es el presidente de la República. Imagínate nomás, 2.3 billones de pesos, ¿dónde estaban? Billones. Sí, claro. Entonces,
¿quiénes son los grandes contribuyentes? Pues no son más de 10,000 personas en el país. Así está concentrada Sí, el 1%. la riqueza en México. No son más de 10,000 personas. Incluso el programa no creas que abarcó a todos los 10,000. Creo que se fueron sobre los 5,000 más importantes. Y estamos hablando de los que tienen pues arriba de 1,000 millones de pesos, un poco más, 1,500 millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue muy clara la parte del presidente López Obrador en ese combate. Ahora, faltó mucho más controles, mecanismos, sistemas, y luego judicialización de otros casos. Okay. Incluso un aspecto que no se pudo combatir como se debió haber combatido, y no porque no hubiera voluntad, porque en realidad sí se intentó, pero no daba la ley ni daban los mecanismos legales. Las empresas fantasmas, las factureras, que son también un entramado enorme. Un entramado muy grande. Fíjate, por ejemplo, Chihuahua fue uno de los estados que más empresas fantasmas reportó al SAT en un gobierno estatal. Hombre. Pero no, Chihuahua es epicentro de muchas cosas, por lo que sí, entonces No, pero además, escucho. A ver, la verdad, hubo reconocimientos y no nada más cuando estaba Arturo Herrera, ya con el presidente López Obrador, incluso desde antes. Les demostramos que Chihuahua estaba haciendo una labor muy importante en esto. De hecho, fuimos el primer estado que firmó un convenio con el presidente López Obrador en materia de combate a la evasión y a la elusión fiscal. Okay. Y tuvimos como 4 años, fuimos el número 1 en indicadores de Hacienda, de eficiencia recaudatoria, cumplimiento de la normatividad, sanciones ejemplares, combate a la ilusión, a la evasión. Y también obtuvimos dinero por esa vía, ¿eh? O sea, el gobierno federal te compensa. Te incentiva cuando entras a combatir la ilusión y la evasión fiscal. Y nosotros hicimos de esa campaña específica un mecanismo de ingreso muy importante para Chihuahua. A ver, Javier, todo lo que me has estado hablando es cómo conociste a Claudia Sheinbaum. Sí. El tema de Chihuahua. Sí. Ella te invita a participar en Diálogos por la Transformación. Así, ella me invita. Ella me dice, quiero que vengas al Senado, quiero que me ayudes en el Senado. No, primero me dice, quiero que me ayudes a construir un plan anticorrupción para mi gobierno. Un plan nacional. Okay. Un plan que abarque municipios, estados, federación. Y en donde le entremos al tema. Me dice, ayúdame a estructurarlo y luego me ayudas en el Senado. Y entonces ahí me doy cuenta que me invita a ser senador. Ajá. Por cierto, acá entre nos, no creas tú que yo reparé mucho en lo de senador y que esto y el otro. Pero efectivamente vienen las listas de Morena y ella me propone como candidato a senador. Sí. Y yo aparezco en el lugar 9, en esa lista. En los seguros, ¿no? En los 10 primeros yo estaba ahí. Sí. Que se sabía que podía llegar hasta el 12, 13. No, pues llegó hasta el 14. Sí, no. Sí. Fue una arrasada. Oye, justo tú me estás diciendo que te propones ser senador. Sí, me propone. Muchos te hablaron que tú, al estructurarle este plan anticorrupción que tiene Claudia Sheinbaum, hoy presidenta, tú ibas a ser parte. ¿Tú te ves eventualmente en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo? Fíjate que ella nunca me invitó a formar parte de su gabinete, nunca hubo un ofrecimiento así. Eso siempre fue más bien una especulación mediática, ¿no? Okay. Siempre lo fue. De hecho, eso también fue creciendo mucho más en la alerta de estos corruptos que se me organizaron en contra, ¿no? Okay. Mira, yo lo que siempre he dicho y lo que dije
en campaña y lo reitero ahora. Yo aquí en el Senado estoy apoyando a la presidenta con todo. Y este es un ambiente en el que yo tengo experiencia y tengo, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, bueno, 3 veces. No una ventaja, Ajá. pero ya tengo un camino andado. Claro. Y creo que aquí puedo aportar mucho. Y estoy aportando. Pero yo siempre estaré dispuesto a apoyar a la doctora en donde ella quiera. Oye, Javier, justo acabas de mencionar un tema que yo quería abordar en esta entrevista. Y es tu trabajo como senador. Sí. ¿No? Me mencionaste hace un momento que tú, cuando eras senador del PAN, denunciabas al mismo PRIAN. Sí, denuncié al PRIAN. Y ahora que estás en Morena, votaste en contra de la desaparición de organismos autónomos. ¿Es correcto? Muchos al interior del partido y en redes sociales mencionan que tu perfil encaja con perfiles como Germán Martínez, que también viene de un panismo que no es del todo disciplinado en Morena y que termina saliéndose y volviendo al PAN. Sí. A mí me gustaría saber qué es lo que piensas respecto a este tipo de comentarios. Bueno, en primer lugar, debo decirte que yo a nadie engañé con mi postura sobre el tema de los órganos autónomos. Sí. De hecho, fue un tema que yo comenté con la doctora Sheinbaum al inicio de la campaña, cuando estábamos arrancándonos. Es más, tan arrancándonos que fue precisamente el 5 de febrero, cuando el presidente López Obrador presenta el conjunto de iniciativas. Lo primero que yo le digo es, oye, yo la verdad pues no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí convenimos los términos de mi postura sobre eso. Sí. Respeto a mi posición. Esa es la verdad. Yo ahora se lo he recordado a Claudia en una conversación que hemos tenido, que tuvimos sobre este tema de mi voto. ¿No? Fue tema. Sí, fue tema, porque además yo debo decirte que, pues, a mí me invitaron, y entiendo que a mí me invitó la doctora y el presidente López Obrador, pues en función de mi biografía personal, de mi trayectoria, de mi lucha, de mis batallas en el Congreso, ¿no? Pues a mí no me invitaron por obediente o por dedo flamígero. O sea, yo tengo una biografía construida en causas muy claras. El derecho a la información, la transparencia, el acceso a la información pública. El INAI. Sí. En ese entonces. El tema de la democratización de los medios. IFT. Las telecomunicaciones, la competencia económica. Claro. Y en muchos el INAI, en mucho el IFT, la COFESE, son fruto de esas batallas, en donde, por cierto, participó la izquierda mexicana de una manera muy activa. A ver, nosotros trabajamos más con la izquierda mexicana en la ley, contra la ley Televisa, que con el PAN o con el PRI. O sea, el gran respaldo que yo tuve fue de un sector de la izquierda mexicana en la batalla contra la ley Televisa. Entonces yo no podía renunciar a esas causas, esas batallas, claro, a esas convicciones, porque yo renuncié al PAN, pero yo no he renunciado a mis principios ni a mis valores. Claro. A ver, los partidos no te dan los principios, los partidos no te dan los valores. Los partidos te dan una pertenencia a un conjunto de objetivos, de normas, de metas, pero la formación la tienes tú. Claro. Y en ese sentido, pues yo a nadie engañé. Yo no me identifico con el perfil de Germán Martínez. No me identifico. ¿Por qué? Porque fíjate que a mí me parece que Germán Martínez no tuvo, en términos de su renuncia al PAN, las causas acreditadas que yo tuve. Okay. Lo digo como es, ¿no? Simplemente fue un proceso de negociación que no resultó para él,
y terminó en la lista de Morena. Mi proceso ha sido un proceso de una evolución. Pero además, yo desde siempre, lo digo como es, tuve una gran convergencia con los sectores de izquierda en mi trabajo legislativo. Siempre. Sí. Siempre. Yo trabajé siempre. A mí siempre me estaban echando en los brazos de López Obrador en el PAN. Ajá. Desde hace muchos años. Incluso cuando existía el PRD, Ajá. me refiero el PRD, Sí. no ahora que ya dejó de existir, sino En paz descanse. una sí. década. Sí. A mí decían que yo era el panista más perredista, ¿no? Porque tuve siempre un nivel de convergencia con la izquierda. Yo le expliqué a la doctora Sí. que mi voto en contra de los autónomos tenía que ver con acreditar mi desacuerdo. En mí no cabía que la abstención, que salirme, que no venir, o que le hablen a mi suplente, pues Que le hablen al suplente. como que no. Tanto que se usa aquí en el Senado, ¿no? Sí, eso se ve muy mal, ¿no? Sí. Y ya a estas alturas de la película, pues yo no vine a eso, ¿no? Claro. Yo vine a contribuir, yo vine a aportar desde mi formación, porque yo tengo un gran reconocimiento por el movimiento López Obradorista y por esta nueva etapa que espero se abra con la doctora Claudia Sheinbaum en este movimiento. Y tengo mucho respeto por los dirigentes de Morena, por ejemplo, por Luisa María Alcalde, a quien le tengo un gran afecto personal. Pero yo no soy miembro de Morena. No eres miembro de Morena. Yo no soy miembro de Morena. Yo ya milité muchos años en un partido. ¿Ya no militarías en otro partido? Ya no militaría. Ya no. Yo ya no militaría. Yo tengo gran respeto por mucha gente de la izquierda en México. Son amigos míos de siempre, de toda la vida. Yo los he apoyado durante muchas batallas. Yo di aquí una gran batalla contra la reforma energética desde el PAN. Con Peña. ¿Con Peña? Ajá. Yo tuve una posición de convergencia total con los grupos de la izquierda en el Senado mexicano contra la reforma energética o la mal llamada reforma energética. Sí. Bueno, sí, pero ya no pensaría yo en ser miembro de ningún partido político porque esa etapa yo ya la cumplí, yo ya tuve mi dosis de disciplina partidista, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y bueno, respetando mucho a dirigentes de Morena, también encuentro en ciertas estructuras de Morena, particularmente en Chihuahua, lo debo decir como es, motivos para no afiliarme. Ok. Razones y motivos para no afiliarme. Ya durante mucho tiempo anduve yo cargando con impresentables como para seguirle todavía. Ok. Oye, Javier, la verdad es que es todo un tema, el tema de la corrupción, de lo que hemos estado hablando. Y a mí me gustaría preguntarte, ya para cerrar, ¿cuál ha sido de tus momentos que mayor te enorgullece y de los momentos que no te enorgullecen tanto a lo largo de cuántos años de vida política? Más de 40 años de vida política. Pues yo duré como miembro del PAN 41 años. Pero pues activo en la política yo tengo... Pues es que yo empecé muy joven, Alejandro, a militar políticamente, a tener actividad política. Yo creo que, pues fácil, llevo más de 50 años. Ok. Perdóname. Más de 45 años en actividad política plena, ¿no? Mira, yo creo que las batallas que a mí me tocó dar en el Congreso mexicano en torno, pues, de estas causas, como la del derecho a la información, el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la competencia económica, la lucha contra los monopolios privados. Son batallas que me enorgullecen mucho. Desde, ¿qué te puedo decir? Desde un ideal que juega todos los riesgos y juega todas las circunstancias y está dispuesto a enfrentarse a todos los obstáculos. Ok.
¿Hay alguno en particular que te enorgullezca? ¿Algo, una historia, algo que te enorgullezca realmente y otra particular que lamentes? Yo creo que nuestra batalla en la Corte, Ujú. fue una gran batalla. Ok. Fue un juicio muy importante, el juicio de inconstitucionalidad contra la ley Televisa en la Corte, porque fue una batalla muy, muy robusta, no solo jurídica, políticamente, sino socialmente hablando, ¿no? Y luego, mira, hay un aspecto que efectivamente pues, me ha podido mucho, me ha desanimado mucho, que es toda esta última etapa en el partido, ¿sí? En donde yo me tardé de más En salirte. en terminar mi filiación con el partido. Porque pues siempre tienes la esperanza de que esto va a cambiar y que se va a recuperar y que esto tiene posibilidades. Y yo respeto incluso ahora mucho a la gente que cree que eso sea posible. Yo creo que eso ya está perdido, que ya no hay manera. Al menos ya no hay manera de recuperar el PAN como lo pensábamos antes, ¿no? Va a ser otra cosa, ¿no? Pero ya va a ser otra cosa. De esa etapa, lamento haberme, como se dice, pasado de tueste. Senador Javier, ¿hay algo para cerrar esta entrevista? ¿Hay algo que nadie te haya preguntado que te gustaría compartirle al auditorio? Que nadie me haya preguntado. Que nadie te haya No, bueno, pues hay preguntado. muchas cosas que no me han preguntado. Y que te gustaría compartir. Mira, yo te quiero decir algo. Yo estoy ahora combinando una doble vocación del que la segunda ha resultado para mí mismo una gran sorpresa y una gran emoción. Combino ahora mi responsabilidad de senador de la República con la del oficio librero. Sí. Y me encuentro en esa actividad, hoy por hoy, con mayores satisfacciones espirituales, personales, sociales, familiares, incluso políticas, que en el ámbito senatorial. Ok. Esa parte la estoy disfrutando mucho. Creo que ahí voy a continuar en ese ámbito librero, editorial, pero estoy disfrutando pues un momento en donde combino las dos cosas y en donde tengo mucha emoción por el proyecto cultural que tengo en Chihuahua, una gran librería, una librería de las mejores del país, quizá. Así lo opinan muchos de los que han ido a conocerla, escritores, editores, autores, ¿no? Sí. ¿Sí? Que me dicen, a ver, esta es una de las más bonitas de México, no hay duda. Y muy amplia, de mucha calidad. Además ya tenemos una pequeña sucursal aquí en la Ciudad de México. ¿En Emilio dónde? ¿En Emilio dónde? Esa parte... ¿Cómo se llama la librería? Para Librería Sándor Márai. Lleva el nombre del escritor húngaro, Sándor Márai. Vamos a dejar aquí abajo los datos de la librería, tanto Sí. en Chihuahua como en Ciudad de México. Ay, muchas gracias por eso. Hombre. Se agradece, Alejandro, porque es un esfuerzo titánico. Sí. Es un esfuerzo... ¿Y de dónde nace? O sea, ¿por qué abrir una librería? Desde siempre, fíjate, ¿Sí? yo tuve ganas de abrir una librería. Fue un objetivo que fue y vino. Ajá. Fue y vino. Incluso tuve un par de intentos, pero me volví a atrapar la política. Porque esta es la actividad esencial de mi vida, la política, aunque durante mucho tiempo lo fue el periodismo también. ¿No? Yo he combinado a lo largo de mi carrera política el ejercicio periodístico. Oye, entonces, librería, política, periodismo. ¿Y cuál es tu favorito? Bueno, ahorita la librería. No, bueno, la política es la actividad esencial. Y yo digo que es la actividad fundamental. Ok. Y por su objetivo y finalidad, pues la más importante. Pero que me causa ahora sentimientos de mucha satisfacción, pues es la librería. Claro. Porque la política es muy ingrata. La política es muy ingrata. ¿Sí lo Muy sabes? difícil. Más en estos tiempos. Ok. Más en estos tiempos. Porque no deja uno de tener conciencia pues del nivel de polarización que hay
no solo entre los poquitos del PRIAN con todo el movimiento de Regeneración Nacional, sino dentro del propio movimiento hay tensiones radicales muy fuertes que yo espero que se vayan atemperando porque hay que mantener los pies puestos sobre la tierra. Que es muy complicado, ¿no? Muchas personas dicen que la real oposición, lejos de los medios de comunicación, lejos de los otros partidos políticos, puede venir incluso del mismo movimiento que creció de una forma enorme a los últimos 10 años prácticamente. Bueno, yo espero que no la oposición sea que venga del propio Morena. Yo lo que sí creo es que Morena debe tener una mayor conciencia crítica y autocrítica. Porque un movimiento que no se revisa, que no se critica, que no se analiza a sí mismo, tiende a enmohecerse, ¿no? Tiende a incluso aflojar sus resortes éticos, morales, políticos. Este movimiento tan dinámico como es la transformación social de México necesita de una conciencia muy autocrítica para perfeccionarse, ¿verdad? Ahora, necesita también de una gran ecuanimidad, porque pues está desbordado el triunfalismo y las instituciones no son definitivas. En política no hay dogmas, ni hay espacio ganado para siempre. La institución que se cree per se, principio y fin, está condenada al fracaso. Toda institución que se cree definitiva, ahí, en esa pretendida definitividad, puede estar el germen del colapso de su poder. Una institución tiene que concebirse siempre como un movimiento transformador y de transformación y de revisión. Para poder seguir avanzando. No caer en lo que le pasó al PRI. Porque la institución o la revolución que se burocratiza, se amuela. No, hombre, senador, con eso me quedo. Bueno. La institución que se La revolución que se burocratiza, se amuela. Se amuela. Fracasa. Senador Javier Corral, muchas gracias por recibirnos en su oficina. Con mucho gusto, Alejandro. Ha sido una entrevista bastante enriquecedora, donde el tiempo pues, se va volando y donde hemos escuchado, aprendido bastante. Bueno, le agradezco la entrevista, el tiempo, y este fue un capítulo de Voces desde el Senado de la República con el senador Javier Corral a las órdenes. Y Alejandro Helguera. Ya le di un fregadazo al micrófono. Y Alejandro Helguera, es un enorme gusto el que estén aquí. Gracias por compartir, gracias por comentar. Ustedes díganos qué les parece, qué fue lo que más les gustó. Déjenos un emoji para saber qué es lo que piensan. Déjenos un comentario. La mejor opinión la tienen ustedes. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos pronto.